ustedes creo que ya han tenido clases conmigo por Google Meet en otra materia. La idea es, bueno, primero este espacio que les estoy consultando si tienen alguna duda, consulta puntual, o habilitan el micrófono o me escriben. Y después la idea es compartir una presentación con algunas diapositivas y comentar o recuperar algunos de los ejes conceptuales más importantes, si bien todos son importantes, pero los más importantes, que se articulan en las unidades número 1 y número 2, que como les decía son las que se evalúan en este primer examen, ¿sí? Si no hay consultas, no hay dudas, vamos a ir acomodando la presentación y comenzaríamos con esta parte. Ustedes también están en la materia de turismo y ambiente, ¿sí? Que es la materia que tenemos finalizada esta clase, tenemos la de turismo y ambiente. Pero como hemos creado dos enlaces de acceso, ahí yo les voy a pedir, una vez que termine la clase de circuitos turísticos, nos desconectamos y vamos a ingresar a la siguiente clase, que es la de turismo y ambiente, con el otro enlace, por favor, ¿sí? Bien. Si ustedes, antes de comenzar con la presentación y de empezar a compartirles las diapositivas, seguramente ustedes habrán observado que la materia Circuitos Turísticos 1 es parte de un complemento de 3 circuitos que ustedes van a tener a lo largo de su carrera. Circuitos 1 inicialmente, que está vinculado a lo que es la programación de los circuitos turísticos, los tipos de programas turísticos, que hasta ahí estamos llegando con la unidad número 2, la importancia de las agencias de viajes como productoras de estos paquetes o programas turísticos y también, por supuesto, colaboradores de los otros programas turísticos como las rutas e itinerarios. Y una vez que ustedes finalicen de cursar Circuitos 1, el año que viene tienen Circuitos 2 y en tercer año Circuitos 3. Entonces, cada uno de los circuitos se van complementando, pero tiene que ver con esto de articular la oferta turística, ¿sí? Ustedes recuerden algunos conceptos que seguramente habrán estudiado o leído y también evaluado en Introducción al Turismo, y que algo cuando hablábamos de los elementos del sistema turístico, y se acuerdan que en el sistema turístico decíamos uno de los elementos son los operadores del mercado. Entonces ahí ya podemos introducirnos en lo que es la unidad número 1 cuando hablamos de las agencias de viajes. Las agencias de viajes tienen, ahora vamos a retomar definición, clasificaciones y demás, pero las agencias de viajes tienen un rol fundamental dentro de la oferta turística, del sistema turístico, porque van a permitir justamente articular los elementos de la oferta turística, que cuando hablamos de elementos hablamos principalmente de los atractivos turísticos naturales, atractivos turísticos culturales. Más adelante ustedes van a conocer que los atractivos turísticos culturales tienen otra subclasificación que es más específica de acuerdo al tipo de atractivo cultural. Bueno, pero básicamente se suman los atractivos turísticos, que recuerden son la base sobre la que se desarrolla la actividad turística, y se suma el equipamiento necesario y todo lo que es la infraestructura. Cuando a todos esos elementos se coloca un precio, está listo para ser comercializado en el mercado. Y por excelencia, ¿quiénes son los que comercializan los programas o los paquetes turísticos? Son justamente las agencias de viajes, ¿sí? Así que bueno, comenzaríamos con la presentación, ya dimos los 5 minutos para que se vayan conectando y bueno, y si alguien más se suma, bienvenido a la clase. Bienvenida Sandra también, que acá la vemos conectada, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Sí, estaba trabajando, ahí me pude conectar. Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación de pantalla y recuerden que yo dejo de verlos, así que cualquier cosa, ustedes habiliten el micrófono o dudas que tengan pueden escribir también en el chat y comentamos al final de la clase, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos y vamos a empezar a compartir toda la pantalla. Y como siempre les pido, si alguno de ustedes me puede avisar si se está viendo correctamente, por favor. ¿Ustedes ven la presentación? Sí, Bueno, sí. buenísimo, muchas gracias. Bien, entonces, como decíamos en la introducción, vamos a comenzar o se comienza circuitos turísticos analizando y evaluando justamente la función y el rol de las agencias de viajes en su función como organizadora de estos circuitos turísticos.
Ustedes habrán visto que hay mucho relacionado con agencias de viajes y acá sí es importante entender que toda agencia de viajes es una empresa mercantil. Esta empresa mercantil, en posesión de su título o licencia habilitante, se va a encargar de 3 funciones principales que son las que ustedes seguramente han leído o están leyendo, que tiene que ver con la función de asesoramiento, de intermediación y de producción u organización. Entonces, a partir de ahí es una empresa mercantil, porque va a organizar estos servicios denominados servicios combinados a través de la combinación de, por ejemplo, alojamiento, transporte, servicio de alimentación, excursiones, asistencia al viajero. Todo eso se ofrece a un precio global y es lo que denominamos producto o paquete turístico. Y son lo que las agencias de viajes finalmente comercializan. Por eso justamente hablamos de una empresa mercantil. El objetivo de toda empresa turística es siempre la satisfacción de la demanda. Por eso es importante que la agencia de viajes, más allá de lo que mencionábamos hoy, es quien generalmente articula todos los atractivos, todos los recursos y servicios que hay en un destino y colaboran con la comercialización de los mismos. Es importante también entender que las agencias de viajes tienen un rol fundamental o una responsabilidad en conocer sobre las tendencias, motivaciones y cambios que existen en la demanda, porque tienen que adaptar las ofertas, tienen que ser flexibles a justamente adaptar sus ofertas de viajes para quienes, para poder adaptar en los cambios y motivaciones que tiene la demanda turística. Ustedes habrán observado que la demanda turística tiene una variedad de motivaciones. Es así que existen tantas motivaciones que tiene la demanda turística como el surgimiento de diferentes modalidades de turismo. Entonces ahí es que nosotros encontramos, por ejemplo, modalidades de turismo aventura para aquel consumo de turistas que les gusta la adrenalina, de estar en contacto con el riesgo, de tomar riesgo o hacer actividades de tipo participativas, estar en contacto con la naturaleza. Surgen otras modalidades como el ecoturismo, aquellas personas que quieren estar en contacto con la naturaleza y además aprender de ella. Turismo naturaleza, turismo rural, ecoturismo, turismo estudiantil, turismo educativo, turismo cultural. Es decir, las variedades y las modalidades de turismo son tantas como motivaciones tenga la demanda, ¿sí? Es así que también surgen diferentes tipos de agencias de viajes. Una de las agencias de viajes relacionadas justamente con esto que acabo de comentar sobre las modalidades y motivaciones de la demanda hace referencia a las agencias de viajes especializadas. ¿Cuándo una agencia de viajes es especializada? Cuando la agencia de viajes va a ofrecer diferentes paquetes y productos turísticos a diferentes destinos nacionales y o internacionales, pero además se va a especializar en una modalidad de turismo o se va a especializar en un segmento de demanda. Entonces, ¿cuándo una agencia de viajes es especializada? Cuando, por ejemplo, se puede especializar en la modalidad de turismo estudiantil, en la modalidad de turismo aventura, en la modalidad de ecoturismo. Entonces, esa agencia de viajes ofrece diferentes productos o paquetes turísticos, pero está especializada en esa modalidad de turismo. Y si no, las agencias de viajes pueden estar especializadas en diferentes segmentos de demanda. Y cuando está especializada en diferentes segmentos de demanda, puede estar especializada, por ejemplo, en el segmento joven, en el segmento adulto, en el segmento de personas con discapacidad. Existen diferentes segmentos de demanda que las agencias de viajes pueden especializarse ofreciendo servicios, productos, paquetes turísticos que estén adecuados a sus necesidades, a sus requerimientos y justamente a sus motivaciones o expectativas. Además de las agencias de viajes de tipo especializadas, vamos a encontrar las agencias de viajes virtuales, que las agencias virtuales van a tener siempre un domicilio físico, que eso va a ser el domicilio jurídico de la empresa, pero claramente su operación y su contacto con todos los clientes o los turistas va a ser a través de una plataforma virtual. Luego encontramos las agencias de viajes denominadas de acuerdo al volumen de producción, van a ser consideradas agencias de viajes mayoristas, agencias de viajes minoristas y luego encontramos una variante de las mayoristas que son las denominadas tour operadoras, que ustedes en la bibliografía van a encontrar abreviado el tour operador con doble T mayúscula .o, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las agencias de viajes que son
Minoristas son aquellas agencias de viajes que generalmente elaboran paquetes turísticos, los productos, esto que contaba inicialmente con transporte, alojamiento, alimentación, a muy pequeña escala y ofrecen directamente a sus propios turistas, a sus propios clientes. Y si no, las agencias de viajes minoristas comercializan los productos o paquetes turísticos que elaboran las agencias de viajes mayoristas. Las agencias de viajes mayoristas, a diferencia de las minoristas, son aquellas que elaboran productos o paquetes turísticos a muy gran escala. Entonces, cuando decimos que elabora a gran escala, estamos hablando de que una agencia de viajes minorista quizás tenga para vacaciones de verano 4 salidas a Brasil o 4 salidas a determinado destino, Mar del Plata. O sea, 4 salidas, decimos 4 fechas de salida. Y una agencia de viajes mayorista puede elaborar mayor cantidad de salidas a determinados destinos, ya que produce paquetes turísticos a mayor escala, por lo tanto reserva mayor cantidad de volúmenes de servicios turísticos. Una agencia de viajes mayorista va a reservar, por ejemplo, estamos hablando de 50, 60, 100, 200 habitaciones por temporada a diferentes hoteles. Va a contratar diferentes colectivos y seguramente esos ómnibus van a ir completos con los pasajeros de esa agencia de viajes mayoristas. También puede claramente armar paquetes o productos turísticos utilizando otros medios de transporte, como es el transporte aéreo. Pero básicamente las agencias de viajes mayoristas tienen la capacidad de elaborar muchos paquetes turísticos y a gran escala, justamente porque tienen la capacidad tanto operativa como económica y financiera para poder reservar todos los servicios turísticos que incluye un producto o paquete turístico a gran escala. Generalmente las agencias de viajes mayoristas hay un sector que vende al público directo y si no, directamente las mayoristas le ofrecen sus paquetes o productos turísticos a las agencias de viajes minoristas. Y las agencias de viajes minoristas venden los productos o los paquetes turísticos de las agencias de viajes mayoristas. ¿De qué forma gana una agencia de viajes minorista cuando vende los paquetes turísticos de la agencia de viajes mayorista? A través de lo que denominamos la comisión. Recuerden que dentro de lo que es la actividad turística se maneja todo por comisiones. Entonces, en este caso, la agencia de viajes mayorista le otorga una comisión a la minorista por cada paquete turístico vendido. Generalmente esa comisión representa un 10%. Entonces, si el paquete turístico salía $2.000, la comisión de la agencia de viajes minorista será $200. ¿Sí? Por supuesto que el día de mañana, si alguno de ustedes trabaja o ya trabaja en una agencia de viajes, van a observar que existen acuerdos. Entonces ustedes pueden llegar a acuerdos con algunas agencias de viajes. Si ustedes venden mucho para esa agencia de viajes mayorista o para ese hotel o para ese prestador de servicio, les puede mejorar su comisión. Estamos hablando de un 12, 13, 14%, los acuerdos comerciales que ustedes logren. ¿Sí? Y en otro lugar tenemos las agencias de viajes denominados los tour operadores. Los tour operadores tienen la misma característica que las agencias de viajes mayoristas, es decir, elaboran sus paquetes turísticos a gran escala, pero la diferencia es que la agencia de viajes denominada tour operador es propietario o copropietario de alguno de los servicios turísticos que ofrece. Por lo tanto, el tour operador generalmente tiene, además de grandes volúmenes de producción de paquetes o productos turísticos, tiene además mucha mejor tarifa que una agencia de viajes mayorista. ¿Por qué? Porque puede ser dueño de una aerolínea o parte, porque por eso les decía copropietario, puede ser parte de una sociedad que es dueño de una aerolínea, o puede tener su propia flota, esa agencia de viajes, tener su propia flota de ómnibus o minibuses, o puede tener su propio hotel. Entonces, el tour operador, al ser propietario de uno de los servicios que ofrece dentro de los productos o paquetes turísticos, le permite manejar mayor cantidad de productos de elaboración, comercializa en mayor escala, la operación es mucho mayor y también las tarifas. Por eso, generalmente las agencias de viajes denominadas tour operadoras no trabajan con la venta directa al público, pero no trabajan por el tema de que les insume mucho tiempo y además mucha infraestructura y directamente se encargan de elaborar los paquetes turísticos a gran escala y directamente comercializan a través de agencias mayoristas y minoristas. ¿Sí? Ustedes en el aula tienen un ejemplo, pero pueden buscar otros por supuesto, de la agencia de viajes Europa Mundo, que es una agencia de viajes justamente tour operador.
Y en el mercado que encontramos con mayor frecuencia, agencias de viajes también mixtas, es decir, que son mayoristas minoristas y trabajan de las dos formas, armando pequeños paquetes, pero a su vez comercializan de otras agencias de viajes mayoristas. Luego tenemos las agencias de viajes de acuerdo a la procedencia y el destino de sus pasajeros. Por eso acompaña la diapositiva esta imagen que hace referencia a el turismo receptor y el turismo emisor. Las agencias de viajes receptivas y las agencias de viajes emisivas. Son agencias de viajes emisivas cuando sus clientes, sus turistas, generalmente viajan fuera del país, independientemente de que sean países limítrofes u otros países internacionales en general. Entonces, la agencia de viajes va a ser exclusivamente emisiva cuando elabora paquetes turísticos al extranjero. Caribe, Europa, todas las opciones que a ustedes se les ocurran. Y va a ser considerada agencia de viajes receptiva cuando justamente recepciona a los turistas en el destino y se encarga de toda la atención para el disfrute del pasajero en ese destino turístico. Es así que las agencias de viajes receptivas generalmente vamos a encontrar en los principales centros turísticos. Vamos a encontrar en Salta, vamos a encontrar en Puerto Iguazú con las cataratas, vamos a encontrar en Bariloche, vamos a encontrar en Madrid. Generalmente en los principales destinos turísticos encontramos agencias de viajes de turismo receptivo. La realidad es que ahí en el aula se propuso un foro, que agradezco la participación de varios compañeros que ya fueron subiendo ejemplos de agencias de viajes que fueron investigando. Y ahí pueden observar que hoy en el mercado la mayoría de las agencias de viajes son mixtas, es decir, simultanean tanto la recepción de turistas a ese destino, armando paquetes turísticos nacionales, y a su vez organizan o venden productos o paquetes turísticos hacia el extranjero, por lo tanto son agencias de viajes emisivas y receptivas, ¿sí? Trabajada la clasificación de las agencias de viajes, estamos en condiciones de brevemente mencionar las tres funciones principales: asesorar, mediar, producir o organizar. Básicamente la función de asesoramiento es la función en donde el agente de viajes se va a encargar de brindar la mayor cantidad de información posible, no solamente sobre los servicios turísticos que incluye el producto o paquete turístico, es informar sobre todo, porque el turista puede acercarse a la agencia de viajes de ustedes y consultarle desde cómo va a estar el clima, cuál es el cambio del día, qué monedas se utilizan en el destino, qué vacunas tienen que llevar. Entonces es muy importante que el agente de viajes esté siempre informado, por supuesto, utilizando fuentes de información confiables. Y por eso ahí se menciona la importancia de la capacitación continua del agente de viajes. En la función mediadora, cuando decimos mediación o intermediación, la agencia de viajes queda en el medio, ¿entre quién? Entre el turista, es decir, el cliente, y los diferentes prestadores de servicios. Entonces la agencia de viajes queda en el medio del turista y el hotelero, otras agencias de viajes, empresas gastronómicas, servicios de transporte. Por lo tanto, las agencias de viajes no solamente elaboran productos o paquetes turísticos, como mencionábamos anteriormente, sino que además vende los denominados servicios sueltos. ¿Qué son los servicios sueltos? Es poder comercializar y vender solamente lo que requiera el turista. A ver, ustedes pueden acercarse a una agencia de viajes y solamente contratar el ticket aéreo desde Buenos Aires hasta Madrid. No compran un paquete turístico, están comprando solamente un servicio. Entonces la agencia de viajes está cumpliendo la función de mediación entre el cliente y en este caso la empresa de transporte aéreo. Y la tercera función, que es por ahí la más conocida de las agencias de viajes, es justamente la productora u organizadora, que es donde combina los diferentes servicios turísticos, coloca un precio y de esta forma comercializa. No me extiendo en esta porque habíamos hablado anteriormente que generalmente los productos turísticos incluyen transporte, alojamiento, alimentación, excursiones, asistencia al viajero, y eso se vende, así como ustedes ven las ofertas en vacaciones de verano, vacaciones de invierno, fines de semana largos. Es importante conocer que las agencias de viajes ofrecen un servicio. Entonces, si las agencias de viajes forman parte de servicios turísticos, los servicios son distintos a los productos tal cual conocemos como una virome, una mesa, una silla. Al comercializar servicios, estamos comercializando algo que es intangible. No podemos ver, no podemos tocar, no podemos almacenar. Y ahí llega otra de las características, que es justamente el carácter perecedero. Cuando hablamos del carácter perecedero,
Es exactamente lo mismo, si les queda más fácil recordar, que el servicio es no almacenable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los servicios turísticos no podemos estoquear, justamente por la intangibilidad que tiene. Si ustedes lanzan un paquete turístico para la ciudad de Salta, que tiene una capacidad de 40 lugares que tienen que ustedes comercializar para ese destino de Salta, y en la salida, vamos a suponer, del 20 de septiembre, no lograron vender las 40 butacas, sino que ustedes vendieron 30, ustedes en la siguiente salida no tienen manera de recuperar las 10 que no vendieron, porque la cantidad y la capacidad del micro sigue siendo de 40 butacas. Esto pasa también con los colectivos de línea regular, que seguramente salen de las terminales de ómnibus de sus ciudades. El colectivo, independientemente que tenga 50 butacas completo el minibús o tenga, voy a poner un número redondo para que sea más fácil hacer el cálculo, un ómnibus que tiene 50 butacas salió de la ciudad de ustedes a Buenos Aires con 20 butacas vendidas. Quiere decir que 30 butacas no vendió. Mañana, en la salida regular de ese micro, no puede vender 80 butacas para recuperar las 30 que no vendió hoy, porque el micro sigue teniendo las 50 butacas. Lo mismo pasa a un hotel. Un hotel que tenga 5 habitaciones, si hoy vendió 2 habitaciones y le faltó vender 3 habitaciones, mañana no puede vender 8 habitaciones para recuperar las que no vendió hoy, porque el hotel sigue teniendo en su planta permanente, recuerden la oferta turística es rígida, sigue teniendo 5 habitaciones, ¿sí? Otra particularidad que tiene el tema de la intangibilidad, que también se relaciona con el carácter perecedero o no almacenable, es que los productos, por ejemplo, una estufa, la persona que vende estufas y ventiladores hace calor, saca los ventiladores y si no va y guarda en el depósito y saca las estufas y hace frío. Bueno, eso no podemos hacer con los servicios turísticos. Por eso los servicios turísticos y las agencias de viajes tienen que trabajar con lo que se denomina la estacionalidad. Los cambios entre temporada alta y temporada baja, y por eso las agencias de viajes tienen que trabajar en su departamento de comercialización y promoción estableciendo estrategias de marketing para poder justamente tener productos y paquetes turísticos durante todo el año para diferentes segmentos. Cuando hablamos de inseparabilidad, estamos hablando de que los servicios no se pueden justamente separar. Cuando decimos eso, decimos que proceso de producción y de consumo se brindan en el mismo lugar. Entonces, el turista se tiene que desplazar hasta el destino turístico donde está la oferta turística para poder disfrutar de los servicios turísticos. No hay manera de que venga el hotel que está en Salta a donde está el turista. El turista se tiene que desplazar a Salta para poder utilizar toda la oferta turística que se encuentra en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que no se puede separar? Es la oferta de la demanda. Y heterogeneidad quiere decir que los servicios turísticos se perciben de manera diferente. ¿Por qué los servicios se perciben de manera diferente? Porque cada uno de los clientes, cada uno de sus turistas son distintos y en el momento de la prestación del servicio hay, además de las variedades y motivaciones y expectativas que tenga el cliente, se suma muchos factores exógenos que no podemos controlar, como por ejemplo el clima. Entonces, si tenemos una salida grupal que estamos organizando a determinado destino de naturaleza, hoy les tocó a ustedes hacer la salida con un hermoso sol, un hermoso clima, todos los turistas vinieron contentos. Les tocó hacer la misma salida un día de lluvia, no pudieron hacer completo el recorrido, tuvieron algún percance con el transporte y demás, la percepción de exactamente el mismo servicio fue diferente por parte de la demanda. Entonces, eso tienen los servicios turísticos que son muy difíciles de estandarizar los servicios. Por eso, en la imagen que acompaña la diapositiva, ustedes ven el tema de la infraestructura de las agencias de viajes. Las agencias de viajes tienen que intentar tangibilizar el servicio, brindar espacios cómodos, amplios, seguros, tener folletería, tener alguna pantalla que esté pasando las imágenes del lugar que ustedes están ofreciendo. Justamente son formas de intentar tangibilizar de alguna forma ese servicio tan intangible. También vieron que las agencias de viajes entregan gorras, llaveros, diferentes recuerdos justamente para que el turista se lleve algo de ese servicio tan intangible. En ese proceso de elaboración de los paquetes o productos turísticos, las agencias de viaje, al igual que toda empresa, tiene que tener y trabajar con distintas documentación.
¿Qué documentación es fundamental? Siempre la hoja de reserva, el voucher y el contrato junto con las condiciones generales. Esto, si bien ustedes en el material tienen algunos ejemplos y demás, recuerden que la mayoría de esto ya se gestiona utilizando todo de manera digital e incluso existen software de gestión para agencias de viajes. Entonces, cuando hablamos de la hoja de reserva es donde nosotros vamos a volcar la información que hemos obtenido del cliente en esa primera o las primeras entrevistas. Su nombre, su DNI, preferencias, dónde quiere ir ubicado en el micro, qué ubicación quiere en la aerolínea preferentemente, prefiere pasillo, prefiere más adelante, más atrás, tiene alguna dieta alimentaria específica, es una persona celíaca, vegana, bueno, cuáles son sus características. Toda esa información vamos a recabar en la hoja de reserva y por supuesto los datos personales del pasajero. El contrato y las condiciones generales, el contrato de viaje, ustedes ahí encuentran en el material, eso les pido por favor que ustedes tengan en cuenta, los elementos del contrato de viaje. Vamos a tener que identificar primero en el contrato de viaje los datos de la agencia de viajes, los datos del pasajero y el detalle de todos los servicios. No vamos a decir que solamente son 3 noches en Salta, vamos a decir son 3 noches en Salta, ¿en qué hotel? El nombre del hotel y el tipo, 1, 2, 3, 4, 5 estrellas. Si colocamos transporte, ¿transporte en qué? En ómnibus, ¿qué tipo? ¿Semicama o cama? Toda la especificación debe ir en el contrato. Y eso va acompañado de las condiciones generales, donde además de establecer el precio, se establecen las responsabilidades y obligaciones del pasajero, como por ejemplo las fechas de pago, las fechas de reserva, qué hacer en caso de cancelación de un viaje. Todas esas cuestiones acompañan las condiciones generales. Y el voucher, recuerden que el voucher es el bono que se le entrega al pasajero en contraprestación de los servicios que fueron pagos. Entonces, ¿en qué momento se entrega el voucher al pasajero? Se entrega el voucher una vez que el pasajero terminó de pagar por todo el paquete turístico o por los servicios. Entonces, en ese voucher van los datos de la agencia, el nombre del pasajero y generalmente menciona, para que ustedes presenten al coordinador el día de la salida o que presente el turista en la empresa de servicios turísticos, va a decir, favor proveer los siguientes servicios a el nombre del pasajero y viene todo el detalle. Ese voucher también, hay algunos pasajeros que piden impreso, pero la mayoría ya se utiliza todo de manera digital. Y por último, la estructura organizativa de las agencias de viajes, dada el abanico y las oportunidades de trabajo que tienen las agencias de viajes, las clasificaciones que tienen las agencias de viajes y demás, las estructuras organizativas de las agencias de viajes también son distintas. En general vamos a encontrar un área administrativa, la parte de venta, la parte de operación o producción del paquete turístico y la parte comercial, donde las herramientas de marketing van a permitir justamente trabajar y ofrecer esos paquetes turísticos en diferentes temporadas. Pero acá sí hay algo importante, entender que el personal de las agencias de viajes debe estar capacitado, debe conocer sobre sus funciones, debe conocer sobre los viajes y los destinos que cada agencia de viajes ofrece, y la organización de las agencias de viajes se van a ir adaptando de acuerdo a la forma en que cada agencia de viajes trabaje. Está claro, con la estructura organizativa de una agencia de viajes especializada, seguramente tendrá un área o un departamento de operaciones para los paquetes turísticos, por ejemplo, de turismo estudiantil, independiente de otra área operativa que va a elaborar paquetes turísticos de vacaciones de verano. Entonces, una agencia de viajes que sea tour operador va a tener una estructura organizativa más compleja que una agencia de viajes que sea minorista. Pero sí es importante identificar cuáles son los cuatro departamentos básicos que se encuentran dentro de una organización administrativa, ventas, operaciones o productos, la parte de elaborar el paquete turístico y la parte de comercializar. De qué forma damos a conocer y a través de qué financiamiento y todas esas cuestiones que son importantes para poder comercializar los paquetes turísticos de una agencia de viajes. Bien, en la unidad número 2 de circuitos turísticos ya directamente comenzamos a desarrollar las características de la programación de los circuitos turísticos. Entonces aquí ya no vamos a hablar solamente de las agencias de viajes como agencias de viajes productoras de paquetes o productos turísticos, sino que acá ya vamos a ingresar en la metodología de elaboración de los circuitos turísticos. Acá es importante entender que los programas turísticos, así tal como han estudiado ustedes y se presentan en el material, vamos a encontrar tanto desde el macro contexto como desde el micro contexto.
Desde el macro contexto, el programa turístico es un destino, por lo tanto un destino turístico se tiene que planificar. Y un programa turístico desde el micro contexto es lo que acabamos de mencionar cuando hablábamos de las agencias de viajes, es cuando la empresa arma el paquete o producto turístico. Entonces, macro contexto es porque el destino incluye muchos atractivos turísticos e incluye muchos servicios turísticos. Mientras que desde el punto de vista del microcontexto, la empresa lo que hace es seleccionar algún destino y algunos servicios para elaborar ese producto o paquete turístico. Cuando definimos al programa turístico, es importante decir que el programa turístico es un conjunto de elementos tangibles e intangibles. ¿Por qué tangibles? Porque ya dijimos que el servicio turístico es intangible, no podemos ver, no podemos tocar, no podemos almacenar, tiene todas las características que hemos mencionado. Pero a su vez, el programa turístico necesita de elementos tangibles. Entonces, el servicio de transporte va a ser intangible, pero el servicio tangible, ¿qué va a ser? Por ejemplo, las butacas, la comodidad de las cabinas, todo eso forma parte de la parte tangible. Intangible es el servicio hotelero, pero es tangible la cama, el somier, el edredón, el lobby y así sucesivamente con cada uno de los diferentes servicios turísticos. Entonces el programa turístico va a ser el conjunto de todos esos servicios o elementos tangibles e intangibles que tienen por objetivo satisfacer las necesidades y motivaciones del usuario. Entonces, ¿por qué se arman programas turísticos? Para satisfacer las necesidades y motivaciones del turista. Y allí encontramos diferentes tipos de programas turísticos. Tenemos la ruta turística, el itinerario turístico y el producto o paquete turístico. Cuando hablamos, voy a comenzar de atrás para adelante. Producto o paquete turístico es lo que mencionábamos anteriormente que organizan, elaboran las agencias de viajes. Ese producto turístico va a estar integrado por diferentes servicios y se ofrecen al mercado a un precio global. Tengan por favor presente este concepto porque cuando mencionamos que el producto turístico se ofrece a un precio global, quiere decir que ustedes toman un paquete turístico, investiguen cualquier paquete o producto turístico, por ejemplo, uno que tenga Bariloche, recorrido 7 lagos, la fecha de salida, vamos a poner cualquiera, no sé, 6 de junio. Tenemos una fecha de salida, tenemos un nombre de ese producto turístico. ¿Qué incluye? Incluye alojamiento en determinado hotel 3 estrellas en el centro de la ciudad, incluye transporte aéreo, incluye media pensión, supónganse que puede ser desayuno y cena o desayuno y almuerzo, que es media pensión, excursión a los 7 lagos, asistencia al viajero y todo eso se ofrece por 150.000 pesos. Entonces, ese es el precio global, quiere decir que por ese precio que paga el turista, globalmente ofrece todos los servicios anteriormente mencionados. El producto o paquete turístico es aquel que va a tener la finalidad comercial. Es decir, el producto turístico al tener un precio son las agencias de viajes las que van a vender ese producto o paquete turístico. El itinerario turístico, ¿qué es? Es la organización del tiempo del pasajero o del turista en determinado destino. El itinerario turístico, ¿qué hacemos? Vamos a organizar el día, el horario, las actividades que va a realizar por la mañana, por la tarde. Generalmente todo producto o paquete turístico está acompañado por un itinerario turístico. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del itinerario turístico? Es permitir orientar al visitante en el destino. Y la ruta turística, que también hay una propuesta en el aula virtual para que ustedes investiguen algún ejemplo de ruta turística y pueden compartir alguna ruta turística alimentaria de Argentina o del mundo. Las rutas turísticas tienen la particularidad que van a integrar diferentes atractivos turísticos y servicios que hay en un destino. Eso va a estar de alguna manera relacionado por una temática y a partir de ahí nacen las rutas turísticas con la finalidad de promocionar una región. Por eso, las rutas turísticas generalmente quienes elaboran no son agencias de viaje, las agencias pueden colaborar, pero las rutas turísticas generalmente elaboran los entes públicos de turismo. Se reúne Secretaría, Dirección de Turismo con los prestadores de servicios y van armando rutas turísticas con justamente la finalidad de promocionar los atractivos turísticos y los servicios que existen en ese destino, ¿sí? Tengan en cuenta esa diferencia de cada uno, ¿sí? Programa turístico, una finalidad comercial, itinerario, la de organizar el tiempo del pasajero y la ruta turística, la de promocionar un destino.
Aquí tienen la definición de lo que es producto turístico, les queda también en la diapositiva de la clase y tienen incluso en el material. Cuando decíamos que el producto turístico se ofrece a un precio global y todo programa turístico permite fijar la secuencia y el orden en que se van a brindar las prestaciones. ¿Qué son las prestaciones? Todos los servicios turísticos que están incluidos. Para elaborar un circuito turístico tenemos que definir aspectos generales del circuito. Por ejemplo, tenemos que identificar qué recursos están incluidos, qué atractivos, recursos naturales, culturales, cuáles son los horarios de visita, si vamos a incluir un museo, qué horarios de visita tiene ese museo, la infraestructura, es decir, qué tipo de servicios, cómo se accede, la ruta es consolidada, es pavimentada, es una autovía, es camino terrado, qué servicios hay en general, hay servicios, no sé, actividades turísticas o no, se define el recorrido, de dónde hasta dónde, si ese circuito turístico va a ser circular o lineal. Recuerden que va a ser circular cuando comienza en un destino y finaliza en ese mismo destino. Y va a ser un circuito lineal cuando comienza en un destino y finaliza en otro. Tenemos que recopilar mucha información, realizar encuestas, realizar reconocimiento del circuito. Una vez que está diseñado ese circuito turístico, tenemos que probar el circuito turístico, reconocer nosotros y una vez que ese circuito está aprobado, recién comenzar con la etapa de difusión o promoción del circuito turístico. Aquí en esta diapositiva ustedes tienen simple los pasos resumidos para la elaboración de un circuito turístico. Y a la hora de elaborar un circuito turístico tenemos que tener en cuenta la calidad siempre en turismo, como justamente decimos, vendemos servicios turísticos, por lo tanto son heterogéneos e intangibles. Tenemos que priorizar la calidad, siempre la calidad. Luego, y tener en cuenta el uso del tiempo. El uso del tiempo es fundamental porque cuando ustedes en la etapa anterior decíamos identificar los recursos o atractivos turísticos, decir, bueno, le voy a dedicar más tiempo a este atractivo turístico porque el recorrido es más largo o porque es más importante. Y a este otro atractivo turístico la gente puede realizar el recorrido en menor tiempo. También tienen que tener en cuenta cuando se diseñan circuitos turísticos el tiempo de traslado. ¿Cuánto hay para llegar de este atractivo turístico hasta este otro atractivo turístico? Luego, el precio, que es fundamental en toda programación para poder comercializar esos circuitos turísticos, y medir siempre el valor de cada atractivo. Esto que les decía, atractivos que son más importantes, que tienen una mayor jerarquía, que tienen mayores lugares o necesidad de tiempo, bueno, requerirle e identificar mayor cantidad de tiempo para ese atractivo turístico. Y otro atractivo turístico que es de menor valor desde el punto de vista turístico, entonces dedicarle menor tiempo. Y no al revés, porque obviamente estaríamos generando insatisfacción por parte de la demanda. Y lo último es el concepto de destino turístico. Recuerden que todo circuito turístico se diseña sobre un destino turístico y ese destino turístico es un espacio físico. El espacio físico, que esto después ustedes lo van a estudiar como el concepto de Bouillon de espacio turístico, incluye los productos turísticos, todos los servicios necesarios con los atractivos turísticos y tiene determinado límite físico y administrativo que definen su gestión de ese destino. El destino puede ser macro, como es por ejemplo en Argentina, destino Patagonia, o puede ser un destino más pequeño que puede ser destino Cataratas del Iguazú, o puede ser un destino incluso que combine diferentes ciudades o diferentes provincias. Lo importante es siempre establecer una imagen y esa imagen se pueda promocionar, porque recuerden que toda actividad que ustedes realicen necesitamos comercializar para justamente obtener ingresos desde la actividad turística. Y los destinos turísticos van a tener distintas etapas del ciclo de vida. Hay destinos turísticos que están en la etapa de consolidación, es decir, cuando un destino está consolidado suele estar casi en una etapa de casi de saturación o de estancamiento, que es cuando el destino turístico comienza a disminuir de forma progresiva la cantidad de turistas o visitantes que recibe. Cuando el destino turístico se encuentra en la etapa de consolidación, podemos elaborar productos, paquetes o rutas turísticas para poder justamente rejuvenecer a ese destino turístico. ¿A través de qué? De una nueva modalidad de turismo, de un nuevo recorrido turístico, para un nuevo segmento turístico.
Lo que tenemos que evitar siempre es que el destino turístico llegue a la fase de declive. Que ustedes recuerden, después de la consolidación viene el estancamiento. Ya perdió el atractivo en la etapa de estancamiento para los turistas. Luego viene la fase de declive, que es cuando directamente pierde visitantes, ya el destino deja de recibir turistas. Y lo importante es no llegar a esa fase de declive y ya en la fase de estancamiento o consolidación ir diagramando circuitos turísticos o productos turísticos para buscar nuevos usos, nuevos segmentos de demanda, nuevas modalidades de turismo, justamente para desarrollar al destino turístico. Bien, dejo de compartir y vuelvo con ustedes. Bien. Consultas, preguntas, ¿cómo vinimos con, a ver cómo estamos con el tiempo? Bueno, estamos justo para conectarnos con la siguiente en un ratito. La siguiente clase de turismo y ambiente. Quedó medianamente claro esta parte de las agencias de viajes en su función de productora, el tema de la programación, cuál es el objetivo de todo programa turístico, esto que decíamos de satisfacer sus necesidades o las necesidades del cliente, los tipos de programa, ruta, paquete e itinerario. No sé si me quieren hacer alguna consulta, habilitar el micrófono o escribir, o quedó todo claro. Lo que les parezca, estoy disponible unos minutitos antes de pasarnos a la otra clase. Una consulta, María. La práctica, la actividad de circuito turístico de lo que teníamos que armar, ¿lo tenemos que subir, compartir o es una práctica para nosotros? Exacto. Lo que ustedes tienen en el material de estudio como actividades, esas son actividades propuestas para que ustedes vayan repasando, ¿sí? No tienen que entregar por ahora. Para el segundo cursado, donde vamos a realizar los contenidos de la unidad 3 y 4, sí van a tener ustedes una actividad que van a tener que subir. Y esa actividad sí va a tener un puntaje que se va a promediar con el examen, ¿sí? Así que agradezco su pregunta, pero para este examen no tienen actividad. Pueden realizar claramente para ir repasando. Sí les invito por ahí a todos a los dos foros que están disponibles, el de la agencia de viajes y el de la ruta turística, como para ir mirando lo que van investigando y leyendo lo que aportan también sus compañeros, ¿sí? Bueno, no sé si fue mucha información y les saturé o venimos bien. El resto, si están todos bien. Me parece que estoy yo sola. También. Quedaron muy atentos. El resto de los compañeros, bueno, me dicen todo bien, profe. Bueno, me alegra. Excelente, bueno, gracias a ustedes. Si a ustedes les parece, cortamos esta clase, así ustedes descansan un ratito y yo mientras tanto habilito la de turismo y ambiente, ¿sí? Que ustedes también tienen examen. ¿Les parece? Bueno, muy bien, nos vemos en un ratito entonces. Gracias por participar.